Hey, bienvenido a Vida en Dos Ruedas 2. Hoy hablaremos de algunos lamentables famosos personajes del internet que se creían dioses en las motocicletas, y por perder el respeto a la velocidad, se quedaron a dormir para siempre, es decir, se fueron de este planeta. Olga Pronina era conocida por ser una modelo de dos ruedas. Siempre mostraba sus curvas de una forma poco común, haciendo piruetas para provocar a hombres carentes de amor fraternal y autoestima, que les encantaba consumir su contenido. Las acrobacias sobre la moto a gran velocidad eran su seña de identidad. La joven Olga Pronina era conocida por su afición a deleitar a sus seguidores con temerarios vídeos en los que aparecían posturas imposibles, algo así como el Kama Sutra de las motos. Como solía hacer a menudo, esta semana se subió a las dos ruedas dispuesta a grabarse, una vez más, corriendo sobre su moto en una carretera de su ciudad natal, la rusa Vladivostok. Sin embargo, algo salió mal y Pronina perdió el control de su motocicleta, estrellándose contra una banquina. El vehículo quedó completamente destrozado, partido por la mitad, y la joven, de 40 años, falleció minutos después de recibir el fuerte impacto. Además de sus familiares y amigos, su familia virtual, formada por sus 200.000 seguidores, lloran su pérdida. No en vano Olga Pronina era considerada en las redes sociales como la reina de las motos y eran muy famosas sus fotografías en sensuales poses sobre su vehículo. Una BMW S1000R que se había convertido en su talismán. Sobre ella posaba de forma sexy, pero también realizaba numerosos videos mostrando sus habilidades sobre las dos ruedas. Lamentablemente esta modelo tenía una hija de 16 años. Aún así, a pesar de que mucha gente piensa que esta persona se merece lo que le pasó, creo que todos, y sobre todo los jóvenes con cerebros pequeños, deberían aprender a respetar las velocidades y no esperar a ver a sus madres llorando sus funerales. La policía, que acudió rápidamente al lugar de los hechos, continúa buscando el teléfono móvil con el que, supuestamente, Pronina grabó su última hazaña antes de sufrir el trágico accidente que acabó con su vida. Además, la policía ha decidido cerrar su perfil en la red social. La Instagram ejercía en realidad la profesión de estilista y solía aprovechar para mostrar sus modelos de baño y calle en sus propias fotografías y videos online a fin de publicitar sus diseños y conseguir hacerse un hueco en el mundo de la moda. Olga Pronina deja una hija de apenas 16 años que en el momento del siniestro se encontraba con sus abuelos maternos. Pero no es de extrañar que estos casos sigan siendo más habituales de lo que se piensa. Hay gente que está dispuesta a todo por conseguir notoriedad y dinero en el mundo de las redes sociales. Estamos acostumbrados a ver videos de chicos haciendo todo tipo de locuras, poniendo en riesgo su vida a cambio de unos likes y, a veces, acaba mal. Ha sido el caso de un popular youtuber indio, que está durmiendo para siempre, a causa de un accidente al intentar superar los 300 km/h con su moto. Se llamaba Agastya Chawan. Tenía solo 25 años y acumulaba 1,4 millones de suscriptores en su canal de YouTube Pro Rider 1000, en el que tenía 189 videos subidos antes de perder la vida con motos de alto rendimiento. Era conocido por su afición por la alta velocidad. Precisamente, en su último video, se le veía conduciendo su moto, una Superbike Kawasaki Ninja ZX-10R de 1.000 centímetros cúbicos, a 279 km/h y afirmaba que quería alcanzar los 300 km/diagonal. Según reportó el diario The Economic Times, Chawan viajaba entre Agra a Delhi, en la India, y circulaba a una velocidad de 300 km/h cuando se produjo el accidente en el distrito de Aligarh. El youtuber perdió el control al invadir la banquina y terminó estrellándose. El impacto fue tan brutal que la moto quedó completamente destrozada y el casco destrozado. Las heridas le provocaron la pérdida de sus latidos en el acto, según recoge The Tribune. En el momento del accidente Chawan estaba grabando y se le podía escuchar cómo estaba intentando alcanzar los 300 kilómetros. Llegaré hasta los 300 y veré si puedo incluso ir más allá, decía. La verdad es que sí llegó a los 300 km/h y pasó derecho a una dimensión desconocida. XD. Chawan residía en Dehradun, en el norte del país. Tras el accidente, el superintendente superior de policía del distrito de Aligarh instó a los conductores a ser más responsables al volante. La muerte de este youtuber deja una valiosa lección a los demás. La vida vale mucho más que un puñado de likes.